Me llamo Leonardo Salinas. Si alguien me hubiera dicho cuando era joven lo que me esperaba en la vida, seguramente habría reído en su cara. Era un muchacho lleno de ilusiones, criado por una madre que, contra todos los obstáculos, nunca se rindió. Nunca conocí a mi padre. Para ser exacto, nunca tuve uno. Al menos, no en el sentido en que otros niños hablaban con orgullo de sus padres en las reuniones escolares o en las fiestas de cumpleaños. Mi padre, Esteban Villalta, fue uno de esos hombres a quienes solo les importaba su nombre, su fortuna y su imagen pública. Cuando mi madre, Emilia Vargas, quedó embarazada, todo parecía perfecto, había amor, había promesas, había sueños compartidos. Pero cuando nací, los médicos advirtieron de inmediato que algo no estaba bien. Mis piernas no respondían, mis movimientos eran torpes, mis ojos no seguían los estímulos como deberían. El diagnóstico fue duro, parálisis parcial con alta probabilidad de secuelas de por vida. Fue en ese instante, según las palabras que años más tarde escuché de boca de mi madre, cuando Esteban decidió que su reputación valía más que nosotros dos juntos. No hubo lágrimas por parte de él, no hubo súplicas ni siquiera una despedida formal. Simplemente desapareció. Cerró las puertas de su vida con llave, como quien clausura un negocio que no resultó rentable. Emilia, con su corazón destrozado, sostuvo mi pequeño cuerpo entre sus brazos y juró que no importaría cuán difícil fuera, yo tendría la oportunidad de ser alguien en la vida. Mi madre trabajaba turnos dobles y a veces triples. Limpiaba casas ajenas, cuidaba enfermos, cosía de noche, vendía comida en ferias locales. No había tarea que rechazara si el pago le permitía costear las consultas médicas, las sesiones de rehabilitación, las terapias experimentales que me ayudaran a caminar, a sostenerme, a desarrollarme como cualquier otro niño. Crecí viendo sus manos agrietadas de tanto lavar ropa a mano, sus ojeras marcadas de tanto desvelarse contando monedas para ver si alcanzaba para otra sesión con el fisioterapeuta. No recuerdo un solo cumpleaños donde no me hiciera un pequeño pastel, aunque fuera con los ingredientes más baratos, ni una Navidad sin un regalo, aunque fuera una bufanda tejida con sus propias manos. Los años pasaron y poco a poco, a fuerza de terapias, caídas, llantos escondidos y una determinación que parecía venir de algún rincón profundo que ni yo conocía, logré caminar. Logré correr. Logré jugar, como los demás niños. No como un milagro instantáneo, sino como el resultado de cada sacrificio que mi madre hizo, de cada peso que renunció a gastar en sí misma para invertirlo en mí. Cuando llegó el momento de la educación superior, ella ya había ahorrado lo suficiente para enviarme a una buena universidad. No fue fácil. Yo trabajaba de camarero por las noches y estudiaba de día. Me caía de sueño en clases, pero me negaba a fallarle. Estudié administración de empresas con un hambre de triunfo que solo quienes han tocado el fondo conocen. Quería que mi madre viera que todo su sacrificio había valido la pena. Quería verla sonreír, no de alivio, sino de orgullo. Fue durante esos años universitarios que empecé a preguntarme quién era realmente mi padre. No en el sentido romántico de un niño que anhela reencontrarse, sino con la rabia contenida de quien sabe que fue descartado como un objeto defectuoso. Busqué información. Busqué pistas. Y lo encontré. Era el presidente de una de las compañías más grandes del país, Villalta Group. Un imperio que abarcaba construcción, tecnología y bienes raíces. Su rostro aparecía en revistas financieras, sonriente, triunfante, arrogante. Nunca se casó oficialmente, pero tuvo otros hijos. Hijos que, a diferencia de mí, crecieron con lujos, con escuelas privadas, con vacaciones en Europa. Hijos que, en fotografías públicas, parecían la imagen de la perfección que él tanto ansiaba proyectar. Pero no todo era como lo pintaban. Conforme investigaba, descubrí que su empresa, aunque sólida, tenía fisuras. Internamente había tensiones, malas decisiones financieras, inversiones riesgosas. Fue entonces cuando, recién graduado y armado con una ambición forjada en el sufrimiento, supe lo que debía hacer. Conseguí empleo en una de sus filiales. Ascendí rápidamente, gracias a mi preparación y, sobre todo, a mi capacidad para entender los errores que otros cometían. No dije quién era. No revelé nada de mi pasado. Fui solo Leonardo Salinas, el joven prodigio de las finanzas, el que todos admiraban por su inteligencia y su dedicación.
Desde adentro, comencé a trazar un plan. No era simplemente destruir su imperio por despecho. Era demostrarle, de la manera más cruel y elegante posible, que el hijo que había despreciado era el mismo que, 30 años después, lo llevaría a la ruina. No busqué aliados. No necesité complicidades. Solo aproveché cada debilidad, cada error no corregido, cada oportunidad que su soberbia le impedía ver. Y así, poco a poco, el castillo de naipes empezó a tambalear. No fue un proceso rápido. No era cuestión de apretar un botón y ver caer todo de inmediato. Era necesario paciencia, estrategia, precisión quirúrgica. Durante 2 años me dediqué a infiltrar lentamente pequeñas modificaciones en los proyectos que manejaba. Presupuestos inflados para obras que jamás se concluirían, inversiones en mercados emergentes altamente volátiles disfrazadas de apuestas seguras, contratos amañados con empresas fantasma que parecían legales a simple vista. Lo hacía todo con el mismo cuidado con el que un cirujano sostiene el bisturí. Cada decisión, cada movimiento estaba pensado para que no levantara sospechas, para que la culpa recayera en la arrogancia de sus directores, en la confianza ciega que Esteban tenía en un sistema que jamás creyó vulnerable. Mientras tanto, en su vida personal, todo iba tan mal como en sus negocios. Se había rodeado de aduladores, de amigos de ocasión, de mujeres jóvenes que buscaban su dinero y que desaparecían en cuanto el flujo de regalos disminuía. Sus otros hijos, criados entre lujos y caprichos, eran una sombra lamentable de lo que deberían haber sido. Uno de ellos, Rodrigo, terminó sumido en el alcoholismo, arrestado más de una vez por conducir ebrio. La prensa callaba los escándalos a cambio de dinero, pero en los círculos privados todos sabían que los Villalta eran una bomba de tiempo. La menor, Camila, apenas había terminado la secundaria. Su mayor ocupación era pasearse por redes sociales mostrando una vida de derroche y excesos. Mientras más los observaba, más entendía que la desgracia que se acercaba no era solo financiera. Era moral. Era humana. Era el colapso inevitable de quien había construido su vida sobre la negación, sobre el abandono, sobre la mentira. Empecé a adquirir acciones de la compañía de manera anónima, usando prestanombres, pequeñas sociedades fachada que parecían inofensivas. Cada vez que las acciones caían por alguna mala decisión interna, yo estaba ahí comprando, acumulando, acercándome centímetro a centímetro al control de todo lo que alguna vez fue suyo. Nadie sospechó. Nadie miró 2 veces al muchacho ambicioso que trabajaba 12 horas al día y que era alabado en los informes internos por su compromiso y visión. Recuerdo una tarde en particular, sentado en una sala de juntas en el piso 35 del edificio Villalta, viendo cómo Esteban entraba rodeado de su séquito de directores. Caminaba erguido, arrogante, sin imaginar que en esa misma sala, frente a sus narices, se encontraba el hijo que había desechado como si fuera basura. Contuve la rabia que me quemaba el pecho, contuve las ganas de gritarle la verdad, porque sabía que el golpe sería más efectivo si no venía acompañado de advertencias. Era cuestión de tiempo. Y yo sabía esperar. Mi madre, Emilia, ajena a todo, seguía trabajando en su pequeño taller de costura, ahora con un local propio que había podido abrir gracias a los primeros frutos de mi éxito. La visitaba cada semana. No había día en que no la abrazara y sintiera en su cuerpo la fragilidad de los años y el peso de una vida dura, pero también la fuerza de un espíritu inquebrantable. Nunca le conté el plan que había trazado. Para ella, la vida era demasiado sagrada para contaminarla con venganzas, aunque sé que, en el fondo, si alguna vez llegaba a saberlo, no me reprocharía. Sabía que la herida que Esteban había dejado en nosotros no era una simple cicatriz. Era un recordatorio diario de que algunas batallas no se luchan por orgullo, sino por justicia. La caída empezó como una filtración pequeña en la estructura de una presa. Primero, un proyecto inmobiliario en Panamá que resultó ser un fraude. Después, la inversión fallida en una startup tecnológica que quebró antes de lanzar su primer producto. Las acciones comenzaron a bajar. Los inversores comenzaron a murmurar. Las juntas de accionistas, que antes eran ceremonias vacías de aplausos y brindis, se tornaron tensas, llenas de preguntas incómodas, de miradas acusadoras. Yo estaba ahí en cada paso, empujando apenas lo necesario para que el derrumbe fuera inevitable pero no sospechoso. No había noche que no pensara en mi madre acostada en nuestra pequeña casa, sin imaginar que su hijo,
el que un día tuvo que aprender a caminar sujetándose de los muebles porque no podía sostenerse en pie, era ahora el arquitecto de la caída del hombre que nos abandonó. En paralelo, mi vida profesional florecía. Comencé a ser invitado a paneles de expertos, a conferencias internacionales. Mi nombre empezó a sonar en el mundo financiero, y mientras la prensa alababa mi agudeza para los negocios, yo solo pensaba en que cada elogio era otra piedra que caía sobre la tumba que estaba cavando para Esteban Villalta. Una noche, después de una reunión especialmente tensa donde anunciaron pérdidas millonarias y varios inversores exigieron cambios inmediatos, Esteban me llamó personalmente a su despacho. Yo sabía que esa llamada llegaría. Su asistente me notificó con voz nerviosa, como si sintiera que algo grande estaba por suceder. Entré en su oficina y lo vi sentado tras su gran escritorio de madera oscura, con los ojos hundidos y la frente surcada de arrugas que antes no tenía. Me ofreció asiento y durante unos minutos solo nos miramos, como si cada uno esperara el primer movimiento del otro. Me habló de mi trayectoria, de mi lealtad a la empresa, de mi inteligencia. Me ofreció un ascenso, una posición como su asesor personal en temas estratégicos. Acepté. No porque quisiera estar a su lado, sino porque desde ese lugar podría acelerar su final. Acepté la oferta sin titubear, escondiendo detrás de una sonrisa cordial todo el odio que llevaba acumulado durante 3 décadas. Pasé a tener acceso a documentos confidenciales, a informes que solo unos pocos veían, a las conversaciones privadas donde los directores intentaban disfrazar la podredumbre interna de la compañía. Esteban confiaba en mí más de lo que había confiado en cualquier otro, creyendo ver en mí a un joven ambicioso que podía salvarle del naufragio, cuando en realidad era yo quien terminaba de abrir los agujeros bajo su línea de flotación. Cada mañana entraba a su oficina cargando carpetas, informes, proyectos de rescate que, en realidad, eran cebos disfrazados de soluciones. Propuestas de inversión en mercados saturados, recomendaciones de compra de compañías que solo existían sobre el papel, fusiones con socios que pronto revelarían ser un lastre financiero. Esteban aprobaba todo con el gesto cansado de quien siente que ya no domina la situación, aferrándose al espejismo de que alguien más puede salvarlo de su destino. Mientras tanto, yo seguía comprando acciones de la empresa desde la sombra. Sociedades pantalla, testaferros de confianza, todo cuidadosamente calculado para que cuando llegara el momento final, el golpe fuera tan absoluto que no pudiera culpar a nadie más que a sí mismo. Veía cómo su imperio se desmoronaba día tras día, como los periódicos comenzaban a hablar ya no de su éxito, sino de su inminente ruina. Sus otros hijos se mantuvieron ausentes. No sabían ni querían saber cómo ayudar. Cada uno estaba demasiado consumido por sus propias miserias, sus adicciones, su incapacidad de sostenerse siquiera a sí mismos. Esteban, que un día despreció la idea de criar a un hijo imperfecto, se encontraba ahora rodeado de hijos que no eran capaces ni de ofrecerle un vaso de agua en medio de su naufragio. Recuerdo la tarde en que finalmente ejecuté el movimiento que había estado planeando durante años. Convocamos una junta extraordinaria de accionistas. Fue una mañana gris, lluviosa, el tipo de clima que parece estar de luto por adelantado. Entré a la sala de juntas sabiendo que al salir de ahí, nada volvería a ser igual. Tomé asiento en mi lugar habitual, frente a Esteban, y uno a uno fueron entrando los demás socios. El orden del día era claro, una votación para decidir la continuidad de la alta dirección, incluido el presidente de la compañía. Yo tenía el control de más de la mitad de las acciones, aunque ellos aún no lo sabían. Cuando se abrió la votación, uno a uno los socios comenzaron a levantar sus manos en contra de Esteban, mirando de reojo mis gestos, buscando mi aprobación tácita. Yo me mantuve impasible hasta el final, cuando levanté mi mano también, sellando así su destino. Esteban no entendía lo que sucedía. Su rostro, que hasta ese día había sido una máscara de arrogancia, se desfiguró en una expresión de desconcierto primero y de horror después. Miraba a su alrededor buscando explicaciones, buscando traidores, sin imaginar que el traidor principal era yo, el hijo al que había abandonado sin remordimiento 30 años atrás. Terminada la votación, me levanté y pedí la palabra. Caminé lentamente hacia el estrado mientras todos los presentes guardaban un silencio expectante. Me paré frente a él y pronuncié las palabras que había ensayado durante años, no como un grito de victoria, sino como un acto de justicia. Me presenté con mi nombre completo. Leonardo Salinas Vargas. Hijo de Emilia Vargas y Esteban Villalta.
El silencio en la sala fue absoluto. Pude ver cómo la sangre se le escapaba del rostro. Su cuerpo, otrora firme, pareció encogerse bajo el peso de esa revelación. No dije más. No era necesario. La sola verdad era suficiente para destruirlo. De ahí en adelante todo ocurrió muy rápido. La Junta designó una nueva dirección, yo asumí el control de las decisiones estratégicas y en cuestión de semanas comenzamos el proceso de desmantelamiento de la compañía. Vendimos activos a precios de remate, liquidamos propiedades, cerramos divisiones enteras. Esteban fue expulsado del edificio que llevaba su nombre sin que nadie moviera un dedo para detenerlo. No hubo discursos de despedida, no hubo homenajes, no hubo gratitud. Solo la frialdad burocrática de un sistema que no perdona la debilidad ni la arrogancia. Cuando finalmente estuvo fuera, revisé los informes financieros. Lo poco que le quedaba apenas le alcanzaría para mantener una vida modesta, alejada de los lujos a los que estaba acostumbrado. No era la ruina total, pero era, en muchos sentidos, una muerte en vida. Se mudó a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, lejos de los clubes exclusivos, lejos de los restaurantes de moda, lejos del mundo que lo había idolatrado mientras era útil. Sus otros hijos, incapaces de sostenerse por sí mismos, también se apartaron. Ya no había dinero fácil que heredar, ya no había favores que cobrar. Mi madre nunca supo los detalles exactos de lo que había hecho. Solo vio que volví a casa más tranquilo, más sereno. Seguimos con nuestras vidas, construyendo algo que finalmente sentía que me pertenecía. Pero no todo era satisfacción. Cada noche, cuando apagaba la luz y el silencio me envolvía, pensaba en el niño que fui, en la ausencia que me marcó, en la tristeza de saber que a veces la justicia no es suficiente para llenar los vacíos que deja el abandono. El castigo estaba cumplido. Pero la herida, esa herida silenciosa, seguía ahí. Y seguiría. Durante los meses siguientes, mi vida cambió en maneras que no había anticipado. Después de desmantelar todo lo que quedaba del Imperio Villalta, me enfoqué en construir mi propio camino. Fundé mi propia firma de inversiones, rodeándome de personas que respetaba, personas que también habían conocido el dolor, la lucha, la necesidad de pelear por cada oportunidad. No quería repetir los errores de Esteban. No quería vivir en una burbuja de poder desconectada de la realidad. Mi madre, Emilia, seguía siendo mi brújula. La visitaba cada tarde después del trabajo. Nos sentábamos en su cocina pequeña, tomábamos café y hablábamos de cosas sencillas. Su risa seguía sonando como el mejor de los premios. Sus manos, aunque arrugadas y manchadas por los años, seguían transmitiendo una fuerza que ninguna desgracia había podido quebrar. Habíamos sobrevivido juntos a la peor de las tormentas y ahora la vida, por primera vez, nos ofrecía un poco de calma. En cambio, para Esteban, la historia era otra. A través de conocidos y de la prensa supe que había intentado sin éxito rehacer su vida empresarial. Golpeaba puertas que antes se abrían solas para él, pero encontraba rechazo, indiferencia, burlas. Nadie quería asociarse con el hombre que había perdido su imperio en una humillación pública. Nadie confiaba en quien no había podido proteger ni su propio legado. Era un espectro de sí mismo, una sombra que vagaba entre recuerdos de grandeza perdida. Sus otros hijos, Rodrigo y Camila, no tardaron en abandonar también su vida. Rodrigo terminó en un centro de rehabilitación tras una sobredosis. Camila se trasladó a otro país tras un escándalo de drogas que apenas logró ocultar la familia con los últimos restos de dinero. Esteban había sembrado el abandono y la irresponsabilidad, y ahora cosechaba soledad y fracaso. Nadie lo buscaba. Nadie preguntaba por él. Yo tampoco. Había momentos, fugaces pero intensos, donde pensaba en ir a verlo. No para tenderle la mano, no para ofrecerle ayuda, sino para mirarlo a los ojos, para ver si al menos el arrepentimiento había hecho mella en su alma. Pero algo dentro de mí me detenía. No era misericordia. Era la certeza de que no merecía esa confrontación. No después de haberme negado el derecho más básico que un hijo debería tener, ser amado. Pasaron los años. Mi empresa prosperó. Mi nombre dejó de estar asociado al escándalo de la caída de Villalta Group y comenzó a ser respetado por méritos propios. Compré una casa para mi madre, un lugar luminoso y lleno de plantas,
como siempre había soñado. Le contraté ayuda para que no tuviera que preocuparse por nada. Me aseguré de que cada día que le quedara de vida fuera digno de la mujer que había salvado la mía. No era felicidad completa, porque la herida de la infancia nunca desapareció del todo, pero era paz. Era un hogar. Fue en una de esas tardes tranquilas, tomando café con mi madre, cuando me enteré de que Esteban estaba gravemente enfermo. Un cáncer fulminante, detectado tarde, cuando ya no había mucho por hacer. Vivía solo en un departamento de renta controlada, sobreviviendo con una pequeña pensión que apenas alcanzaba para medicamentos y comida barata. No sentí lástima. No sentí alegría. Sentí un vacío sereno, como el que uno experimenta al ver caer un árbol muerto en medio del bosque. Supe que pidió verme. No directamente. Le había encargado el recado a uno de los pocos viejos empleados que aún le guardaban algo de compasión. Quería hablar conmigo. Quería, según dijeron, pedir perdón. Tardé varios días en decidir si iría. No porque esperara respuestas, no porque esperara redención. Sino porque algo dentro de mí necesitaba cerrar esa historia de una vez por todas. No por él. Por mí. Finalmente, una tarde me subí al coche y conduje hacia su pequeño departamento. Un edificio gris, olvidado por el progreso, donde las paredes lucían más manchas que pintura. Subí las escaleras porque el ascensor llevaba semanas sin funcionar. El pasillo olía a humedad y desesperanza. Toqué la puerta. La abrió un hombre que ya no era Esteban Villalta, el magnate arrogante de los periódicos, sino un anciano encorvado, de piel amarillenta y mirada apagada. Me miró como si no pudiera creer que realmente estuviera allí. No dije nada. Entré. El departamento era pequeño, mal iluminado, con muebles baratos y platos sucios en la mesa. Me senté en una silla desvencijada frente a él. El silencio se hizo denso. Él intentó hablar, pero las palabras parecían atorársele en la garganta. Habló de errores. De miedo. De vergüenza. De decisiones tomadas desde el ego y no desde el amor. No lloró, pero su voz temblaba como si las lágrimas le quemaran por dentro. Admitió que me había abandonado porque no podía soportar la idea de tener un hijo que no fuera perfecto, porque pensaba que un niño discapacitado sería una carga, una mancha en su impecable carrera hacia el éxito. Escuché todo en silencio, sin interrumpirlo. No sentí compasión. No sentí odio. Solo sentí que, finalmente, todo encajaba. Cuando terminó, me miró esperando algo. Quizá perdón. Quizá comprensión. Quizá un gesto que le permitiera morir en paz. Me levanté sin decir una palabra. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve un instante y le di la espalda. Seguí caminando. No volví a mirarlo. No volví a pensar en él. El día que supe que había muerto, no sentí absolutamente nada. Era como si una vieja sombra simplemente se hubiera desvanecido. Sin ceremonia, sin dramatismos. Solo la noticia seca de su fallecimiento, entregada en un mensaje escueto por un abogado de oficio que ni siquiera conocía bien su nombre. No hubo funeral. No hubo misa. No hubo hijos que lo despidieran. Ni siquiera hubo un testamento que repartiera sus pocos bienes entre sus descendientes. Lo poco que había dejado pasó directamente al Estado, como ocurre con los olvidados que ya no tienen a nadie que los reclame. La noticia me encontró en el taller de mi madre, donde ese día ayudaba a reorganizar sus telas y sus moldes. No mencioné nada. No lo interrumpí todo para hacer un drama que no valía la pena. Simplemente guardé el dato en el rincón de la memoria donde guardo las cosas que ya no importan. Emilia tampoco preguntó. Me miró de esa manera suya, como sabiendo que algo había cambiado dentro de mí, pero respetando mi silencio. Ella siempre supo cuándo acompañar con palabras y cuándo acompañar simplemente estando ahí, sin imponer nada. Pasaron los días y todo siguió igual. Yo trabajaba en mi empresa, ella en su taller, y los fines de semana compartíamos largas tardes en el jardín de su nueva casa, ella con su costura, yo con mis libros, a veces sin intercambiar más de 5 o 6 frases,
disfrutando de una paz que habíamos construido a fuerza de resistencia, de fe, de amor mutuo. Sin embargo, había algo que no terminaba de dejarme en paz. Una especie de vacío que no era tristeza ni culpa. Era una sensación más profunda, más silenciosa, como la falta de una respuesta que ya no esperas pero que, de alguna manera, sigues buscando en los rincones de la memoria. Sabía que no era por Esteban. No lo extrañaba. No podía extrañar a alguien que nunca estuvo realmente allí. No era dolor por su muerte. Era otra cosa. Era la certeza de que, al final, no hay venganza que cure del todo la herida de haber sido despreciado. Durante un tiempo, intenté ocuparme de 1000 maneras distintas. Viajé. Amplié el negocio. Participé en congresos, en foros de empresarios jóvenes. Gané premios, reconocimientos, entrevistas. Todos me preguntaban cuál era el secreto de mi éxito y yo respondía con frases amables, sabiendo que no había éxito verdadero cuando se había construido sobre la necesidad de demostrarle algo a alguien que ya estaba muerto, aunque siguiera respirando. Había noches en que me despertaba a medianoche y sentía que todo mi esfuerzo, toda mi estrategia, toda mi victoria, no habían cambiado lo esencial. Seguía siendo el niño que una vez esperó a un padre que nunca llegó. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a clasificar unos viejos álbumes de fotos, encontramos una carta. Estaba en una caja de cartón, entre telas viejas y botones sueltos. La carta estaba amarillenta, doblada en 4 partes. Mi madre la miró un instante, con un gesto que mezclaba sorpresa y resignación, y luego me la tendió sin decir palabra. La abrí. Era una carta que Esteban había escrito a Emilia poco después de mi nacimiento. No estaba firmada a mano, sino mecanografiada, fría, distante, como si incluso al escribir su renuncia hubiera querido mantener la mayor distancia emocional posible. Decía que no podía soportar la carga de un hijo enfermo, que su carrera estaba en un momento crítico, que su imagen pública no resistiría el escándalo, que lamentaba cualquier dolor causado, pero que cada uno debía seguir su camino. Mi madre me observaba con esos ojos que nunca me presionaban pero que tampoco esquivaban la verdad. Guardé la carta en el mismo lugar donde la había encontrado. No dije nada. No hacía falta. Esa noche, mientras la casa dormía, volví a pensar en todo lo que había vivido, en cada paso que me había traído hasta donde estaba. Pensé en los años de rehabilitación, en los libros leídos a la luz de una lámpara prestada, en las caminatas bajo la lluvia cuando no había dinero para autobuses, en los desayunos compartidos con mi madre hechos de pan duro y café aguado, en los días en que soñábamos con un futuro que parecía tan improbable que a veces dolía siquiera imaginarlo. Pensé también en Esteban, no como el enemigo, no como el monstruo, sino como lo que realmente fue, un hombre pequeño, cobarde, incapaz de amar más allá de su propio reflejo. Y por primera vez, sentí algo parecido a la piedad. No era perdón. No era olvido. Era simplemente entender que había perdido desde el mismo momento en que eligió el miedo sobre el amor. Su derrota no fue obra mía. Su derrota fue suya desde el principio. Yo había ganado mucho más que una empresa. Había ganado mi vida, mi dignidad, mi historia. Había ganado la oportunidad de ser un hombre diferente, un hombre completo, un hombre que sabía de dónde venía y, sobre todo, sabía hacia dónde quería ir. No necesitaba más. Apagué la lámpara, cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sueños. Los años siguientes pasaron como un río tranquilo. Sin sobresaltos, sin remolinos que amenazaran con arrastrarme otra vez hacia los lugares oscuros de los que tanto me había costado salir. Mi empresa creció sólida y estable, bajo principios distintos a los que alguna vez rigieron Villalta Group. No construí imperios para aplastar a otros, sino para levantar proyectos en los que la gente pudiera confiar. Cada decisión que tomaba estaba impregnada de una conciencia que nunca había visto en los grandes empresarios de la generación de Esteban. A veces me invitaban a actos de beneficencia, a galas de recaudación de fondos, a eventos donde los ricos fingían humanidad mientras se tomaban fotos para sus redes sociales. No me sentía cómodo en esos lugares. Prefería donar en silencio, sin flashes, sin discursos vacíos. Prefería invertir en programas de becas para jóvenes de barrios humildes, prefería financiar hospitales rurales, prefería pagar tratamientos médicos para niños como el que yo había sido alguna vez. No necesitaba reconocimiento.
Mi satisfacción venía de saber que cambiaba vidas de manera concreta, real, palpable. Mi madre seguía siendo el centro de mi mundo. Cada tarde, después del trabajo, pasaba por su casa. Nos sentábamos en el porche y veíamos caer el atardecer sobre los jardines, el cielo tiñéndose de rojo y naranja como si el día muriera lentamente en paz. A veces charlábamos de cosas triviales, otras veces ampliamente nos quedábamos en silencio, compartiendo la inmensa calma que solo se alcanza cuando ya no hay deudas emocionales pendientes. Su risa seguía siendo para mí el sonido más hermoso. Su voz, aunque más débil, seguía cargada de esa serenidad invencible que me había salvado tantas veces de la desesperación. Era un privilegio que no pensaba desperdiciar. Cada segundo a su lado era un tesoro que guardaba como el niño que fui, como el hombre que había llegado hasta allí gracias a su amor incondicional. Pero el tiempo, implacable, no se detiene por nadie. Una tarde de otoño, mientras ordenábamos viejos retazos de tela en el taller, mi madre se llevó una mano al pecho y se desplomó. El pánico me atravesó como un rayo. Corrí hacia ella, la sostuve, llamé a emergencias con manos temblorosas. La ambulancia llegó rápido, pero aún así, en el fondo, supe que algo muy grave estaba ocurriendo. La hospitalizaron esa noche. Diagnóstico: insuficiencia cardíaca avanzada. Los médicos fueron claros. Podían estabilizarla, podían alargarle la vida unos meses, tal vez un año, pero el daño estaba hecho. Su corazón, como su cuerpo entero, había dado más de lo que debía durante demasiados años. Me quedé junto a su cama cada noche, leyendo para ella, contándole historias, sosteniéndole la mano cuando dormía. No había lujos, no había estrategias, no había empresas, no había venganzas. Solo estábamos ella y yo, como había sido desde el principio, en esa guerra silenciosa contra el abandono y la injusticia. Una madrugada, mientras la ciudad dormía bajo la bruma, mi madre abrió los ojos, me sonrió débilmente y me susurró que estaba orgullosa de mí. No de mis logros, no de mi dinero, no de mi éxito. Estaba orgullosa del hombre en que me había convertido, de la persona que, a pesar de todo, había elegido ser bueno cuando tenía todas las razones para no serlo. Lloré en silencio mientras ella cerraba los ojos para siempre. No hubo grandes funerales. No hubo anuncios en periódicos ni coronas de empresarios fingiendo respeto. Solo una ceremonia íntima, en un pequeño cementerio lleno de árboles. Solo yo y unos pocos amigos verdaderos. Solo la gratitud infinita de haber sido su hijo. Me tomé un tiempo para procesarlo todo. Viajé lejos, a lugares donde el nombre Villalta jamás había sido pronunciado, donde yo podía ser simplemente Leonardo, un hombre más, sin pasado ni máscaras. Caminé por playas desiertas, subí montañas nevadas, me perdí en ciudades donde nadie conocía mi rostro. Cada paso, cada paisaje, cada amanecer fue ayudándome a reconstruirme en silencio. Cuando regresé, era otro. No había olvido. No había rencor. Había algo mejor, aceptación. Acepté que nunca tendría las respuestas que una vez busqué con desesperación. Acepté que Esteban fue quien fue, no por falta mía, sino por sus propios miedos y carencias. Acepté que el dolor de la infancia era parte de mi historia, pero no tenía por qué seguir escribiendo las páginas de mi futuro. Volví a mi empresa, pero esta vez con otra mirada. Trabajé menos horas. Delegué más. Invertí en proyectos que realmente importaban. Me rodeé de personas con corazones sinceros, no de aduladores ni de oportunistas. Empecé a vivir no para demostrar nada, sino simplemente para vivir. Y así, la herida que parecía eterna comenzó a cerrarse, no porque la olvidara, sino porque la integré como una parte de mí que ya no necesitaba esconder ni combatir. Era libre. Finalmente, libre. La libertad no llegó de golpe, no fue un estallido de alegría ni una revelación súbita. Llegó como esas lluvias suaves que empapan la tierra sin hacer ruido, que humedecen cada rincón hasta que el paisaje cambia sin que uno se dé cuenta del momento exacto en que sucedió. Empecé a sentirme ligero. Caminaba por las calles sin que el pasado me pesara en los hombros, hablaba con la gente sin medir cada palabra, sonreía sin necesidad de razones extraordinarias. Era un hombre que por fin había hecho las paces con su historia. Invertí en abrir una fundación a nombre de mi madre.
Emilia Vargas, decía el cartel sobre la entrada. No hablaba de mí, no hablaba de éxitos personales. Hablaba de ella, de su lucha silenciosa, de su amor incondicional, de su fe en que un niño con las piernas débiles y un futuro incierto podía convertirse en algo más que una carga. La fundación ofrecía becas para estudiantes de bajos recursos, terapias para niños con discapacidades, talleres para madres solteras que se negaban a rendirse. Cada proyecto, cada ayuda que se concretaba era un acto de gratitud hacia la mujer que me había dado todo sin pedir nada a cambio. A veces caminaba por los pasillos de la fundación viendo a los niños reír, verlos caminar, correr, pintar, aprender. Era como verme a mí mismo en cada uno de esos rostros, pero esta vez sin el dolor del abandono, sin la necesidad de ocultar sus limitaciones, con la certeza de que el amor verdadero les daba el espacio para crecer. Durante esos años conocí a personas que de verdad valían la pena. Gente sencilla, trabajadora, gente que no medía su valor en el dinero que ganaban o en los títulos que colgaban de sus paredes. Gente que sabía escuchar, que sabía estar presente, que no necesitaba máscaras. Formé amistades sinceras, profundas, de esas que uno siente que habría encontrado incluso en otra vida. Aprendí también a disfrutar de la soledad sin sentirla como un castigo. No buscaba llenar vacíos con compañía vacía. No necesitaba validación externa para saber quién era. Cada mañana me levantaba agradeciendo estar vivo, agradeciendo que el dolor no me hubiera convertido en un reflejo de quien me lastimó. Había roto la cadena. Había elegido otro camino. Mi empresa seguía funcionando, pero ya no era el centro de mi existencia. Era una herramienta, no un fin en sí mismo. Un medio para sostener proyectos más grandes, sueños más verdaderos. Comencé a escribir también. No libros de negocios, no manuales de éxito. Escribía historias sencillas, relatos sobre la vida, sobre la resiliencia, sobre el poder silencioso de no rendirse. No importaba si los leía mucha gente o no. Lo hacía porque me ayudaba a ordenar los pensamientos, a poner en palabras todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido. Había tardes enteras en que me sentaba en el jardín, con un cuaderno y un bolígrafo, y dejaba que los recuerdos salieran sin filtro. No para revivir el dolor, sino para comprenderlo, para honrarlo, para darle su lugar sin permitirle gobernarme. Aprendí que la memoria no siempre es un enemigo. Que a veces recordar es la forma más honesta de seguir adelante. En esos momentos pensaba también en Esteban. No en sus actos. Pensaba en lo que no fue. En todo lo que pudo haber sido y eligió no ser. Pensaba en el vacío que dejó y en cómo, paradójicamente, ese vacío me enseñó más sobre el valor de estar presente para los demás que cualquier lección que él podría haberme dado. Nunca intenté buscar a mis medio hermanos. Sabía que seguían vivos, pero sus vidas eran un desastre público, escándalos, adicciones, peleas familiares ventiladas en medios sensacionalistas. Eran el reflejo exacto de la herencia emocional que Esteban les había dejado. No los juzgaba. Cada uno lucha como puede con las heridas que lleva. Pero no sentía necesidad de acercarme. No eran mi familia. Mi familia había sido y sería siempre mi madre, y ahora, cada niño y joven que encontraba en la fundación, cada madre que llegaba buscando una oportunidad para su hijo. Con el tiempo, también me di cuenta de que no había perdido a un padre. Simplemente había evitado arrastrar una herencia de dolor y vacío. Había ganado la oportunidad de ser diferente, de romper con todo aquello que otros dan por inevitable. Y eso era suficiente. Eso era más que suficiente. La vida adquirió una estabilidad que no había conocido nunca. Cada día era un espacio de calma construido sobre las ruinas de un pasado que ya no dolía. Me levantaba temprano, caminaba hasta la fundación, revisaba proyectos, conversaba con los chicos y sus familias. Almorzaba en el comedor comunitario, no en restaurantes de lujo. Prefería compartir el pan sencillo, preparado por manos agradecidas, a sentarme en mesas adornadas de hipocresía y apariencias. Había encontrado un propósito mucho más grande que cualquier éxito empresarial: acompañar a otros a construir sus propias historias de dignidad. Pasaban los años y, de vez en cuando, alguien volvía a mencionar el nombre de Esteban Villalta en alguna nota olvidada, en algún documental sobre empresarios caídos en desgracia. Su historia era un pie de página, una advertencia,
una mención amarga de lo que significa perderlo todo por haber construido la vida sobre cimientos podridos. A mí no me afectaban esas menciones. No las evitaba, tampoco las buscaba. Formaban parte de un pasado que ya había terminado de asentar su polvo en la historia. Lo que sí me sorprendió un día fue recibir una carta. No estaba firmada. Solo era un sobre sin remitente, entregado en la fundación. Dentro había una hoja escrita a mano, con una caligrafía insegura, temblorosa. Era de Rodrigo, uno de los hijos de Esteban. No pedía dinero. No pedía ayuda. Solo decía que había estado en rehabilitación, que había leído sobre la fundación y que, de alguna manera, sentía que debía agradecerme. No respondí. No porque lo despreciara, sino porque entendí que su carta no era una petición. Era una confesión, un intento de redención que debía hacer solo, sin esperar recompensa ni absolución. Le deseé mentalmente que encontrara su camino, que rompiera también él con la herencia que nos había tocado en distinta medida a todos. La vida continuaba. Lentamente, en silencio, como debe hacerlo. Empecé a pensar en formar una familia. No porque me sintiera incompleto, sino porque deseaba compartir todo lo que había aprendido, todo lo que había construido desde ese vacío que un día fue mi única herencia. No tenía prisa. No buscaba llenar espacios vacíos. Sabía que si debía suceder, sería de forma natural, como había sucedido todo lo bueno que me había llegado en los últimos años, sin forzarlo, sin esperarlo, simplemente viviéndolo. Mientras tanto, seguía escribiendo. Cada noche dedicaba un par de horas a mi cuaderno. Narraba historias de superación, de pérdidas, de reencuentros. No siempre eran historias felices, pero eran historias verdaderas, historias donde la resiliencia era el verdadero hilo conductor. Algunas editoriales comenzaron a interesarse en mis escritos. Me ofrecieron publicarlos. Acepté con la condición de que no usaran mi historia personal para venderlos. No quería ser presentado como el empresario exitoso que venció su pasado. Quería que los libros hablaran por sí mismos, que cada lector encontrara en ellos algo que le perteneciera, algo que lo ayudara a caminar un poco más ligero. Los libros fueron bien recibidos. Pero más importante que las ventas fueron las cartas que comencé a recibir. Cartas de madres solteras, de jóvenes huérfanos, de personas que encontraban en mis palabras una chispa de esperanza. Cartas donde me contaban sus propias luchas, sus propias derrotas, sus propias victorias silenciosas. Cada una de esas cartas era un recordatorio de que el dolor no había sido en vano. Había encontrado una manera de transformar la herida en puente. Había logrado que mi historia no terminara en venganza, sino en construcción. Y así seguía, día tras día, mes tras mes, año tras año. Hasta que una mañana, sentado en el porche de mi casa, mirando cómo las hojas caían arrastradas por el viento de otoño, entendí que finalmente había llegado a ese lugar que parecía un mito cuando era niño, la paz. No una paz forzada, no una resignación amarga. La verdadera paz. La que se construye con cada pequeña elección de bondad, con cada acto de amor, con cada vez que uno decide no repetir los errores que sufrió. Había cerrado el círculo. Había convertido la ausencia en presencia. Había convertido el abandono en hogar. Había convertido la rabia en compasión. No era un hombre perfecto. Pero era, sin duda, un hombre libre. Libre para vivir. Libre para amar. Libre para ser. La vida seguía su curso, y yo, por primera vez, no sentía la necesidad de controlarlo todo. Había aprendido a soltar, a confiar en que no siempre debía ser yo quien librara todas las batallas. La tranquilidad que habitaba ahora en mí era tan distinta a la ambición desbocada que me había impulsado durante años, que a veces me parecía que vivía en otro cuerpo, en otra mente, en otra historia. Los proyectos de la fundación seguían creciendo. Llegaban más niños, más familias. Se ampliaron las becas, se abrieron nuevas sedes en ciudades pequeñas, lugares olvidados donde nadie invertía porque no había ganancias inmediatas que mostrar. La verdadera riqueza no estaba en los balances anuales, sino en los rostros de esos chicos que podían caminar, estudiar, soñar. En las madres que ya no lloraban de impotencia, sino que reían al ver a sus hijos avanzar.
Había noches en que me quedaba hasta tarde en la sede central, revisando informes, planeando nuevos programas. No era agotador, no era pesado. Era un trabajo que me nutría, que me devolvía en cada gesto, en cada sonrisa, mucho más de lo que cualquier negocio millonario podría haberme dado jamás. En esas noches largas, a veces me venían imágenes del pasado. No dolorosas, no hirientes. Simplemente recuerdos flotando, como hojas sueltas arrastradas por un viento suave. Recordaba la cara de mi madre al mirarme caminar por primera vez sin ayuda. Recordaba los días de pan y café, los libros viejos subrayados con lápiz, las tardes de lluvia donde el único refugio era su abrazo. Todo lo que había construido se sostenía sobre esos pequeños milagros cotidianos que ella había sembrado en mí, a costa de todo, incluso de sí misma. Mi casa era un refugio sencillo. No necesitaba grandes lujos. Un jardín con árboles, un par de sillones cómodos, estanterías llenas de libros. Plantas que cuidaba personalmente, flores que crecían sin pretensiones, sin buscar más que existir. Aprendí a disfrutar de la lentitud, de los días sin sobresaltos, de las caminatas por caminos de tierra donde el único sonido era el canto de los pájaros. Con el tiempo, también acepté que no todos los vacíos deben ser llenados. Hubo épocas en que pensé que necesitaba formar una familia propia para completar el ciclo, para demostrar que podía ser un buen padre, un hombre diferente. Pero entendí que la vida no siempre sigue el guión que uno imagina. No todos los sueños son obligatorios. No todas las heridas se curan repitiendo historias con final distinto. Mi hogar podía ser también la fundación, los niños, los amigos verdaderos, las pequeñas comunidades que habíamos formado en torno a algo tan simple como la bondad. Nunca más busqué a mis medio hermanos. A veces, muy de vez en cuando, llegaban noticias de ellos. Rodrigo seguía luchando con sus adicciones, entraba y salía de centros de rehabilitación. Camila había desaparecido del mapa público, perdida en alguna parte del mundo, buscando tal vez algo que no sabía nombrar. No sentía odio. No sentía pena. Sentía simplemente una distancia inevitable, como la que existe entre dos caminos que jamás se cruzarán. De Esteban, ya nadie hablaba. Era un nombre olvidado, enterrado bajo nuevas generaciones de empresarios que ni siquiera sabían quién había sido. Un fósil de un tiempo donde el éxito se confundía con arrogancia, donde el poder era una máscara tras la cual se escondía el miedo. Su legado, si es que quedaba algo de él, era una advertencia muda sobre la fragilidad de todo imperio construido sobre el desprecio y el egoísmo. A veces me preguntaban en entrevistas, en charlas, en conferencias, cuál era la clave de mi resiliencia. Me sonreía para mí mismo, sabiendo que la respuesta nunca cabría en una frase corta. La clave estaba en cada noche en que no nos rendimos. En cada mañana en que, sin saber cómo, seguimos adelante. En cada abrazo silencioso, en cada palabra de aliento, en cada pequeño acto de amor que mi madre sembró cuando no había nada más que dolor y soledad. No era un secreto. Era simplemente amor. Ese amor que no hace ruido. Ese amor que no se jacta. Ese amor que salva. La vida, finalmente, era sencilla. Respirar. Caminar. Ayudar. Agradecer. Amar. Y volver a empezar cada día como si fuera un regalo, no una carga. Eso era todo. Eso era suficiente. Los años pasaron con una serenidad que nunca había creído posible. Cada día era un suspiro lento de gratitud. Cada mañana al despertar sentía en el pecho la ligereza de quien no debe cuentas al pasado, de quien ha reconciliado sus heridas sin necesidad de borrarlas. Vivía sin rencor, sin odio, sin ansias de venganza. Vivía como quien ha encontrado un lugar firme en el mundo y ya no necesita demostrar nada a nadie. La fundación creció hasta llegar a regiones que ni siquiera había imaginado. Las becas ayudaban a cientos de jóvenes. Las clínicas comunitarias devolvían la dignidad a personas que nunca habían tenido otra oportunidad más que la de sobrevivir. No era un cambio rápido ni ruidoso. Era un cambio real, profundo, que se sembraba en las generaciones que venían detrás, que encontraba terreno fértil en corazones que aún no habían sido endurecidos por el abandono o el desprecio. Un día, mientras supervisaba la construcción de un nuevo centro educativo en una pequeña ciudad olvidada por el resto del país, un niño se acercó.
No tendría más de 6 años. Llevaba un cuaderno bajo el brazo y una sonrisa tímida. Me entregó un dibujo, una casa sencilla, un jardín, 2 personas de la mano, un sol enorme en el cielo. En el margen, había escrito con letras torcidas: «Gracias por darnos un hogar». Lo guardé sin decir palabra. No había necesidad de grandes discursos. A veces, el amor se resume en gestos tan simples que el lenguaje humano apenas logra describirlos. Las noches las pasaba en casa, leyendo, escribiendo, a veces ampliamente sentado frente al fuego, dejando que el crujido de la leña acompañara mis pensamientos. Había aprendido a convivir con el silencio, a no temerle, a encontrar en él la música suave de una vida bien vivida. Al mirar hacia atrás, veía todo con una claridad serena. No había idealizaciones, no había mentiras piadosas. La infancia marcada por la ausencia, la juventud tallada por la rabia, la adultez moldeada por la sed de justicia, todo había sido necesario para llegar aquí. Incluso el dolor tenía su lugar legítimo en esta historia. No lo negaba. No lo borraba. Lo abrazaba como parte de la materia de la que estaba hecho. Pensaba también en mi madre, en su risa, en su fe silenciosa, en su manera de sostener el mundo con las manos desnudas. Aunque físicamente ya no estuviera, su presencia seguía siendo un hilo invisible que me guiaba cada día. Había sembrado en mí una semilla que ni el abandono, ni el dolor, ni el odio habían podido marchitar. De Esteban, ya no quedaba nada más que un leve eco en la memoria colectiva. Un nombre olvidado en los libros de historia económica. Un retrato polvoriento en los archivos de una empresa que ya no existía. No sentía necesidad de escarbar en su recuerdo. Su vida había terminado como había vivido, vacía de amor, llena de soledad. El verdadero triunfo no había sido verlo caer. El verdadero triunfo había sido no caer yo mismo en el mismo vacío que lo devoró a él. Había elegido otro camino. Uno más difícil. Uno más largo. Pero también, infinitamente más verdadero. En los últimos años, me dediqué a formar nuevos líderes jóvenes, enseñarles que el éxito no es acumular poder ni riquezas, sino construir espacios donde otros también puedan crecer. Que la verdadera medida de un hombre no está en el número de aplausos que recibe, sino en el número de vidas que toca de manera positiva. Me retiré de la empresa de inversiones poco a poco, dejando a cargo a un grupo de personas formadas con los mismos valores. No era necesario estar siempre al frente para seguir sembrando. Aprendí a confiar, a delegar, a desaparecer un poco para dejar que otros florecieran. Mi vida fue, finalmente, un largo viaje de regreso a casa. A la casa que nunca fue un edificio. A la casa que era mi madre. A la casa que era la certeza de que uno puede nacer del dolor y, aún así, elegir la ternura. Una tarde cualquiera, sentado en el porche viendo caer el sol, supe que había llegado al final de este viaje. No como un cierre abrupto, sino como el final natural de una caminata larga, donde uno finalmente puede detenerse, respirar, mirar el horizonte y decirse a sí mismo que todo, incluso el dolor, valió la pena. Que todo fue, en última instancia, amor. El tipo de amor que no necesita ser correspondido, ni comprendido, ni recompensado. El tipo de amor que simplemente existe. Y eso, entendí en ese último momento de luz, es lo único que permanece. Lo único que importa. Lo único que somos.